número 24, amor propio. Sin amor, todo falla. Sin amor ya no somos capaces de mirar al mundo con la confianza. Nos volvemos hacia nosotros mismos y nos empezamos a envenenar con todas nuestras negatividades. Poco a poco nos vamos destruyendo. Con amor somos creativos, con amor somos incansables, con amor somos capaces de sacrificarnos por las demás personas. Esta es una frase del jefe Dan George Sioux Dakota. Bienvenidos todos al podcast Llévame contigo y vuela. Soy Carla Zulema Ríos y estoy emocionadísima y muy agradecida de llegar cada vez más a ese rincón del mundo en donde hoy nos estás escuchando. Antes de comenzar, te recuerdo suscribirte a este canal para que cada vez recibas un nuevo episodio. El día de hoy me llena el alma poder compartir este episodio con una gran mujer, Helen Flix, quien es originaria de Barcelona, España. Su propio destino la bendijo enormemente conviviendo con distintas tribus americanas, los Hopi, los Sioux, Incas, de quienes se nutrió de su gran sabiduría ancestral. Helen ha colaborado con distintas organizaciones no gubernamentales en la India, así como también ha experimentado retiros espirituales en el monasterio budista tibetano de Char Gaden. Estas grandes experiencias de vida, sin duda alguna, la distinguen como una hermosa ciudadana del mundo, pero además hemos de reconocer en Helen Flix que es una gran defensora de los derechos humanos y de la erradicación de las diferencias económicas entre los mundos. Helen es licenciada en Psicología Clínica y de la Salud. Posee además estudios superiores de música, de medicina y nutrición humana. Estudió medicina tibetana en Nepal, en India y en el Tíbet, consiguiendo el grado de Duramba. Hipnosis clínica por la Universidad de Barcelona e integrante catalana de neuropsicología. Su gran afición, sin duda alguna, es escribir. Lleva publicados ya 22 libros, así como me escuchan, 22 libros abarcando diferentes temáticas, desde novelas, autoayuda, medicina tibetana y thrillers. Que por cierto, déjenme platicarles que su libro, El chamán, estuvo por más de 2 años como entre los libros más vendidos en Europa. Qué honor para mí poder compartir este espacio de crecimiento y desarrollo personal con una mujer extraordinaria. Me encuentro con un corazón lleno de alegría, muy, pero muy bendecida de que juntas, Helen Flix y Carla Zulema Coach, podamos a través de las plataformas virtuales dar la vuelta al mundo juntas y llevar contenido de alto valor humano y conectar con tu corazón. Hermosa mujer, bienvenida. ¿Cómo estás, Helen? Pues encantada de estar contigo, Carla. Es todo un placer, de verdad. Haces una labor muy hermosa de divulgación y pienso que te mereces estar en el lugar donde estás. Y muchas gracias. Gracias a ti. Qué hermosas palabras, de verdad. Te digo y lo compartí con todo mi equipo, que escucharte, leerte, saber de todas las actividades que realizas, no hace más que inspirarme. Y es hermoso sentir una inspiración a través de otro ser humano que te invita, que te motiva, que te inyecta esa energía positiva y que despierta en ti esos sueños. Algún día, Helen, en tus manos estará un libro escrito por mí, porque eres una mujer que me inspira a darle vuelta a esa pluma, dejarla correr y también empezar a escribir mis propias historias. Muchas gracias, Helen. A ti, Carla. Y de verdad que me encantará recibir ese libro o incluso recibirlo de tus propias manos o en Barcelona o en tu zona de México. Es igual, pero vernos. Así será con todo el favor de Dios. Pues bueno, querida Helen, el amor es la energía sin duda alguna más grande
la más poderosa que mueve al mundo, que Sí, puede sanar y que puede transformar el corazón de las personas. Es el combustible que nos da vida, que nos permite vivir una vida con sentido. Y esta energía es el amor, que por cierto nos permite a todos mantener esos vínculos con otras personas. Sin embargo, Helen, con mayor frecuencia y también con todos los estudios y las investigaciones que en los últimos años se han venido realizando, pues se ha registrado, se ha observado que las personas cada vez se sienten más vacías, que se sienten sin valor, no vibran a través del amor propio, sino a través de aquello que los demás puedan darles. En terapia, para mí, y estoy segura que también para ti y muchos colegas, es muy frecuente observar la problemática que se da en torno al amor propio, a esas personas que no hay ni siquiera una edad determinada para decir es propio de los adolescentes, es propio de los jóvenes. Es una situación que la estamos viendo reflejada en toda la población. Y esto pareciera que hace que la gente viva casi moribunda, porque no sienten amor por sí mismos, porque no se dan cuenta cuánto valen y qué tan importantes son, y que si caen en una tristeza profunda por alguna experiencia, ellos tienen la oportunidad de salir adelante. Estas experiencias negativas, Helen, que me ha tocado observar, tanto en hombres como mujeres, pues he observado que tienen graves heridas estas personas y que generalmente esto los lleva a creer que no son valiosos. Por tal motivo, quiero que en este episodio juntas compartamos el objetivo de llevar a las personas esa palabra de aliento, de cómo pueden sanar de manera integral a través de identificar cuál es su gran valor como personas. Por tanto, para empezar, me gustaría que nos compartieras desde esa maravillosa experiencia personal y profesional que tienes y también desde tu sabiduría, que nos compartas de dónde nace el amor propio. a ver, para mí una de las grandes cosas que ahora ocurren y que por eso la gente está desconectándose del amor propio es que nos hemos focalizado muchísimo en hablar de autoestima. Y autoestima es, en realidad, no es lo mismo que el amor propio. Y el amor propio tampoco es orgullo. ¿Vale? Entonces, la autoestima es esa valoración subjetiva que yo hago de las distintas áreas de mi vida en las que yo a cada una le voy a dar una valoración en la que me voy a sentir más realizado, menos realizado, en la que me voy a sentir más a gusto, menos a gusto. Pero el amor propio en realidad es la aceptación incondicional. Y la palabra está aquí, incondicional de mí mismo. Y esto, educativamente y socialmente, no se lo enseñamos a los niños. A los niños les enseñamos a si son guapos, si son altos, si son listos, si corren bien, si son competitivos, si son ordenados, si son buenos, si son malos, si son obedientes. Pero no les enseñamos a abrazarse y a quererse a sí mismos. Entonces estamos en una cultura educativa en la que desarrolla muchísimo el crítico interno, que es nuestro lóbulo frontal derecho, pero no desarrolla nada nuestra coach interior, que sería nuestro lóbulo frontal izquierdo. Yo siempre hago la broma de que una es la cheerleader y el otro es el criticón, ¿vale? Entonces, cuando yo desarrollo mucho el criticón, pero desarrollo muy poco mi coach interior, hay un desequilibrio de mi autoimagen. Entonces, estoy siempre en mi autoimagen negativa. Entonces, ¿qué síntomas, por ejemplo, no nos dicen que no tenemos amor propio o que no nos amamos a nosotros mismos? Cuando cuestionamos a los demás, cuando nos dicen o nos hacen algo hermoso. Hay muchas personas que te vienen a la consulta y a mí me gusta hacer esto. Yo siempre digo que empiezo la terapia tal como le recibo en la salida de espera, ¿no? Y a lo mejor pues tengo una muchacha
y me viene con un vestido bonito, llamativo, que a ver, que es bonito, que llama la atención, ¿no? Y de entrada le dices a la muchacha, ¿qué vestido más bonito? Lo primero que te dice, no, es barato, porque fue de... Dices, uff, empezamos mal. O a lo mejor le dices, hoy qué guapa estás. Bueno, porque he ido a la peluquería. No, acepta que eres bonita. Cuando yo tengo ese problema para aceptar un cumplido, como para aceptar algo que hace la gente por mí, no, tenía un paciente que me decía que cuando a alguien le hacía un regalo le ponían un compromiso muy desagradable, porque entonces le debía algo. Quiere decir que esa persona no ha aprendido a quererse, no se cree que le puedan querer los demás porque él no se quiere. Este es uno de los primeros síntomas que es como muy importante tener en cuenta. Y yo juego un poco con ello en el primer punto de contacto, ¿no? El otro es estar siempre a la defensiva. Cuando yo estoy en una reunión de trabajo, cuando estoy con un grupo de amigos, cuando estoy con mi propia familia o mi pareja, y siempre estoy con el miedo a que eso es una indirecta, a que esa persona me ha dicho algo, pero ¿qué intención habrá detrás de todo esto? Quiere decir que yo no me quiero, porque si yo me quisiera, estaría segura, estaría confiada, porque no me preocuparía lo que el otro pueda pensar, lo que el otro pueda estarme diciendo. Puedo entender perfectamente que tenga un mal día y ese día pues está tonto y me está diciendo cosas fuera de lugar. Y si realmente es muy ofensivo, cuando estoy en contacto con mi amor propio, le pararé los pies, pero tranquilamente, sin miedo a la confrontación. Le diré, oye, perdona, puedes tener un mal día, pero respétame. ¿Vale? Pero cuando yo no tengo amor propio, eso no lo sé hacer, no pongo límites al otro, no sé decirle hasta aquí. Claro, esto nos lleva al siguiente diagnóstico, ¿no? Al siguiente punto, que es fingir que todo está bien para evitar el conflicto. Si yo me voy viendo identificado en alguna de estas tres cosas, bueno, tengo que empezar a cuestionar y a pensar que si tengo o no tengo amor propio, ¿vale? Entonces, cuando yo intento fingir que todo está bien, que no me ha ofendido lo que me has dicho, que siempre evito el poner mi opinión encima de la mesa porque pueda estar en desacuerdo contigo, yo empiezo a tener un síntoma importante de ser excesivamente sumiso y excesivamente bien intencionado. Por lo tanto, quiere decir que en ese exceso, cada sí que te digo a ti es un no que me estoy diciendo a mí. Evidentemente esto me va a llevar a enfermar, me va a llevar a estar en permanente tensión porque siempre estoy haciendo cosas por los demás que no me apetecen o que no considero que sea justo que me lo pidas. Y una vez a una paciente le dije, a ver, cuando te llama toda tu familia para pedirte que les hagas un favor, tú ya les preguntas que cuando alguien te pide un favor tiene que saber que a lo mejor le vas a decir que no porque no vas a poder hacerlo. Y se me quedó mirando. Le dije, porque es que si la persona lo contempla, que cuando te pide un favor le digas que no, es una imposición, entonces no es una petición de favor. Y se quedó toda sorprendida y me dice, no, si me piden un favor tengo que hacerlo. No, perdona, cuando alguien te pide un favor, o sea, es que te da el derecho a decir que no, a que a lo mejor tienes un compromiso, a que a lo mejor tú has quedado con otra persona, que ese sábado tú tienes unos planes que no puedes cambiar. Si te piden un favor, es porque puedes decir que no. Y me volvió a la siguiente visita y me dice, oye, he probado a decir que no, y sabes que 2 personas se han enfadado y 2 me han dicho, ah, vale, no pasa nada, lo entiendo. Y le dije, pues esas 2 que se han enfadado, bórralas de tu lista. Porque no aceptan un no, era una imposición. Te obligaban a hacer aquello que ellas querían que hicieras. Y último es, si siempre estás ayudando a quien lo necesita, si eres generoso con lo demás, evidentemente esto tu autoestima hará que suba, hará que tú te sientas bien con ti mismo. Pero si estoy diciendo que sí y ayudando a todo el mundo, aunque no puedo, yo tengo gente que no llega a final de mes porque ha estado ayudando económicamente a amigos. Luego se ha sentido mal
porque de alguna manera esas personas que le habían pedido favores, resulta que podían habérselo hecho otras personas. Me ha pedido dinero, pero es que me ha pedido dinero para comprarse un cacharrito de estos, un gadget de informática que no necesitaba para trabajar, era para divertirse. Y yo no he podido llegar al final de mes y he tenido que cargar mi tarjeta para poder hacer la compra. Aquí yo no me estoy amando a mí mismo, estoy ayudando a los demás que no lo necesitan. Entonces ahí son síntomas que tengo que tener muy presentes para entender si yo soy una persona que no me amo a mí mismo. Quiere Quiere decir, quiere decir que amarnos a nosotros mismos es cuestión de saber escucharnos, de entendernos, de aceptarnos, de decir, valorarnos, de respetarnos, de ser súper amables y pacientes con nosotros y sobre todo siento yo, Helen, que también escuchar nuestras necesidades y también hacerlas valer ante los demás. exacto. Si no, yo no me estoy amando. Y si yo no me amo y me vacío dándome a los demás, luego voy a tener reacciones en un momento dado en las que voy a explotar, voy a decir cosas que no quería decir y luego me sentiré culpable. Por lo tanto, volveré a entrar otra vez en la rueda de volver a ser sumiso, de volver a ser complaciente, de volver a no poner límites. Por lo tanto, al final volveré otra vez al mismo lugar de partida, donde yo voy a volver a estar incómodo, donde yo voy a volver a responder negativamente a los demás y voy a crear una autoimagen de mí misma, de nuevo, desde el crítico interno. Entonces, realmente, yo hoy le daba a un señor, antes de hablar contigo, de platicar contigo, he tenido una entrevista con un paciente y hablábamos de que lo que a él está ocurriendo es precisamente falta de amor por sí mismo. O sea, está tan asustado con no cumplir con el estereotipo que le han educado que de no quererse a sí mismo está enfermo ahora. Entonces, lo primero que le decía a él es que ha de aprender a perdonarse a sí mismo y entender que no puede ser lo que las personas quieren que sea, sino que tiene que abrazar quien él realmente es. Y el primer paso es aprender a perdonarse a uno mismo, que no estoy a la altura de lo que mi madre esperaba de mí. Pues lo siento, estoy a la altura de lo que yo puedo dar y de lo que yo puedo hacer. Y a lo mejor lo que yo puedo dar y lo que yo puedo hacer es aún mejor de lo que mi madre esperaba, aunque no sea lo que ella espera. Yo recuerdo que una vez mi madre me dijo muy seria, pero cuando salgas ahora por televisión vas a salir normal, ¿no? Y yo me quedé toda sorprendida y dije, ¿normal? ¿Qué quieres decir con esto? Y me dice, bueno, sí, no vas a salir con plumas en la cabeza. Y le dije, no, mamá, yo he convivido con indígenas, pero yo no soy un indígena. Si saliera con plumas en la cabeza les estaría faltando al respeto. Dije, yo puedo hablar de la cultura asiática, pero no me voy a vestir de monja tibetana y me voy a rapar la cabeza. O sea, yo me he de respetar a mí misma. Pues ella tenía mucho miedo y le costó muchos años entender que todas esas mis vivencias en otras zonas del mundo y en otros territorios, que algunos de ellos los hicimos juntos, porque fui con mis papás, o sea, cuando era pequeña. O sea, ella tenía miedo a que yo la pusiera en evidencia presentándome como no sé cómo, o sea, y que todo el mundo viera que su hija era rara. Cuando al final entendió que su hija lo que explicaba era a los demás cómo entender esas culturas, lo que hacía era un acercamiento, que estaba haciendo de persona puente y que nos llevara a una conexión y a una empatía con los diferentes, que ese es un gran problema que tiene el mundo occidental. Lo diferente lo rechazamos o lo damos por menos desarrollado o porque no es la manera de evolucionar y eso no es cierto. Hay nuestra manera, pero también hay la de los demás y esa la hemos de respetar y la hemos de entender. Yo no puedo empatizar con el otro si no le entiendo, pero es que el otro no va a poder empatizar conmigo si no me entiende. Entonces, hemos de intentar poner puentes
para que podamos entender que no somos nosotros los otros, sino que somos una unidad, un puzzle de maravillosos colores. Entonces, mi madre tenía pánico cuando entendió que yo nunca iba a salir faltando al respeto a las otras culturas, que eso tampoco lo entendía, porque ella lo veía como que si no le faltaba el respeto a ella. O sea, Claro. y que si yo hubiera salido disfrazada, me hubiera faltado el respeto a mí. Cuando al final entendió eso, se sintió orgullosa de mí, pero le costó, o sea, unos cuantos añitos, ¿eh? Oye, Helen, y se me ocurre aquí de que por este comentario que nos haces y que nos compartes, y te lo agradezco mucho, porque de repente a las personas puede hacérsele difícil poder compartir vivencias personales, porque desde las creencias, pues se puede pensar de que exponer mis propias experiencias me vulnera ante los demás. Y creo yo que más allá de vulnerarnos ante los ojos de los demás, estamos hablando desde la propia experiencia, desde esa experiencia que nos ha brindado aprendizaje, crecimiento, desarrollo. Y al escucharte con total atención, me viene a la mente que el amor propio también viene a raíz de la crianza que nosotros recibimos en nuestros hogares, a través de Evidentemente. nuestros padres. Yo en este caso tenía una mamá que era muy, muy humanitaria. La verdad es que era una mujer que si podía hacer algo por alguien lo hacía, eh, pero tenía ese punto muy español de qué dirán los demás, ¿no? En cambio, mi papá era una persona eh, muy aventurera, muy idiosincrática, él en su manera de ser, y él a mí me había llegado a decir, a ver, pensad que es una mujer de 64 años. O sea, a mí mi papá me decía, si tú no te quieres casar y no quieres aguantar a un machista como yo, es que lo decía así, ¿eh? O sea, a mí no me importa, tú ten hijos, porque a él le hacía mucha ilusión tener nietos. Me decía, tú ten hijos, que ya me tendrán a mí. Pero además te lo decía así, mi madre le decía, cállate loco, cállate, ¿cómo le dices esto a la niña? ¿Vale? O sea, pero a mí eso me dio la libertad de decirle a él, papá, explícale a la mamá que me voy con la universidad 6 meses a la Amazonía y la mamá ya sabes que tendrá miedo que se me coman dentro de una cazuela con patatas. O sea, se lo dices tú. Y mi padre me decía, sí, sí, pero tú me has de contar, o sea, tú inténtame llamar para que sepa. Piensa que en aquella época no habían los móviles ni los de satélite. Tenías que moverte buscando cabinas con estas de clavija que cuando tú hablabas se cortaba si el otro te contestaba entre medio. O sea, era, pues yo había hecho un día de viaje para ir a hablar con él por teléfono para que supieran que estaba viva y me volvía el otro día de viaje para volver otra vez a la comunidad donde estaba. A mí no me importaba, sabía que eso les tranquilizaba, eso era darles amor a ellos, pero él me estaba dando a mí el amor, dejándome ser libre de vivir esas experiencias. Y aunque él tuviera miedo de lo que me pudiera pasar, nunca me lo expresó. Me enteré con los años, cuando uno de mis hijos quiso hacer una aventura con una ONG y se marchó a una zona de mucho riesgo y de mucho peligro. Yo a mi hijo tampoco le dije nada y le animé, incluso le ayudé a poder hacer aquello. Y un día le dije a mi padre, dije, ostras, ¿y tú cómo lo vivías con calma? Porque yo tengo el corazón en un puño. Y me dijo, pues con el corazón en un puño, ¿cómo querías que lo viviera? Me Sí. decía, entonces me dijo, te agradecí que me llamaras sabiendo que hacías un montón de kilómetros para buscar un lugar donde poderme llamar. Cuando hablamos de nosotros, cuando hablamos de nuestras experiencias, no nos colocamos en un lugar de debilidad, nos humanizamos. Cuando yo siempre quiero parecer perfecto frente a los otros, cuando yo quiero no equivocarme en nada, termino, es una palabra muy española, no sé cómo se diría en México, pero, o sea, cuando yo quiero ser siempre perfecto, me convierto en repelente. O sea, pongo una barrera entre los demás y yo.
no hay O sea, una conexión real, pues no, no, no existe una conexión real y hablando desde la energía, la otra persona siente que esa energía que va sintiendo, ¿no? Entonces, cómo es importante también desde ese amor propio quitarnos esas caretas, reconocer cuál es nuestra sombra. Y aquí también me viene a la mente algo, Helen, el lograr el amor propio es un gran proceso de autoconocimiento. Siento yo que es un medio que nos va a permitir a las personas que nos adueñemos de la mente, es decir, de todos aquellos pensamientos que están en mi cabeza o en mi jardín mental y decidir yo qué es lo que voy a sembrar, o sea, qué calidad de pensamientos voy a colocar en mi mente, pero también poder identificar cuáles son todos esos complejos con los que estoy funcionando en la vida, cuáles son mis frustraciones, cuáles son mis miedos, por qué actúo como una persona sumisa, cuál es mi necesidad, qué tan grande puede ser mi necesidad de sentirme amada, de sentirme aceptada y que con esa necesidad pues voy renunciando a lo que yo deseo, a lo que yo quiero, a lo que siento hacer. Y aquí me viene otra pregunta, Helen. ¿Cómo podemos las personas lograr sanar ese amor propio? ¿Cómo redescubrir en cada uno de nosotros, allá en el fondo de nuestra alma, que realmente en nuestro ser esencial nosotros tenemos dones, virtudes, talentos que el universo nos ha dotado? ¿Cómo poder lograr sanar ese amor propio? a ver, para mí un primer punto es ser consciente de que no podemos controlarlo todo. Eso empieza a sanar mis pensamientos intrusivos, esa parte de que está siempre en alerta y en tensión. Cuando yo empiezo a entender, cuando empiezo a integrar que tengo que aprender a convertirme en un surfista de la vida, o sea, a esperar a que venga la ola y confiar en que sabré cabalgar la ola y que si la ola me pega un revolcón, no pasa nada, me levantaré y volveré a colocarme encima de la tabla. Entender que no es importante tenerlo todo controlado, sino que lo único que importa es que confíe en mí. Entonces, para poder confiar en mí, lo primero que tengo que hacer es dejar de un lado criticarme permanentemente. O sea, tengo que empezar, yo les pido que me hagan un diario, les llamo el diario de a bordo, de cuando entran en esos pensamientos negativos, o sea, dónde estaban, en qué hora del día era, qué había pasado, qué pasado durante el día y qué era lo que se estaban diciendo una y otra vez negativo a ellos mismos. Y qué credibilidad le dan a ese pensamiento. Entonces, con eso, cuando me vienen a la consulta, empezamos a trabajar en desmontar de forma emocional, porque si no evocamos la emoción, a ver, hay una cosa que a veces no se entiende, y no se entiende ni desde el coaching ni desde la psicología, y es que nuestras creencias se generaron emocionalmente, no se generaron intelectualmente, que nuestro cerebro límbico no conecta, o sea, nuestro palencéfalo no conecta con el telencéfalo, o sea, lo hace desde la emoción hacia una reacción. Y entonces el telencéfalo, que es el cerebro joven, que tiene solo 150.000 años, o sea, a pelota pasada, a cuando ya ha pasado la cosa, justifica aquello. Pero cuando yo entiendo y racionalizo lo que me está pasando, si yo no lo llevo a la emoción, la racionalidad no conecta con el cerebro límbico, simplemente me da una explicación. Entonces la gente te dice, es que lo he entendido, pero no logro cambiarlo. No, claro, porque lo has entendido racionalmente, pero no evocativamente. No ha habido una emoción que te lo ha hecho ver y entender emocionalmente. Entonces, cuando ellos me han hecho lo del diario, se han dado cuenta emocionalmente de una serie de cosas. Cuando nos sentamos, yo puedo utilizar aforismos, puedo utilizar expresiones, puedo utilizar cuentos de distintas culturas que me llevan a que la persona pueda entender ese cambio desde la evocación, desde la emoción.
no desde la racionalización. Y entonces esa persona es capaz de llevar a la acción ese cambio. Por ejemplo, una persona que tenga un trastorno obsesivo compulsivo y que está muy encerrado, sobre todo en procesos evitativos, ¿no? Estoy con la gente, pero estoy todo el rato sintiendo mi propia emoción, mis propias sensaciones. Yo les defino como marionetas rotas que sus ojos se han girado hacia adentro y de pronto se me quedan mirando como diciendo, ¡wala! Es verdad, me siento así. Estoy todo el rato mirándome a mí mismo. Entonces yo les pregunto, entonces, ¿qué tendríamos que reparar en esta marioneta? Las cuerditas que hacen que mire hacia afuera, ¿no? Que sí. Entonces, para mirar hacia afuera, ¿qué tendría que hacer esa marioneta? Fijarse en lo que siente o fijarse en lo que está ocurriendo en el entorno y en la comunicación, en el oído, o escuchar atentamente en lugar de autoescucharse. La persona cuando me regresa en la siguiente reunión me suele decir, es que esa imagen me ha hecho que cuando estuviera con la gente, de pronto pensara, ¡guau! Eres la marioneta rota. No, 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 mira hacia afuera. Y me he podido mantener escuchando al otro y he disfrutado de la reunión. Entonces, es evocar. Si no hay emoción, si no hay sentimiento, no hay cambio. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Dejar a un lado de criticarme, de racionalizarlo todo y empezar a abrazar quién soy y lo que soy. El siguiente paso es evidentemente abandonar los pensamientos atemorizantes. O sea, muchas personas se agobian de sobremanera con situaciones pequeñas porque no se dan cuenta que están creando siempre escenarios hostiles, esperando lo peor. Entonces yo aquí les pido el trabajo de Sherlock Holmes y les digo que me hagan una lista de todas las cosas cuando se levantan por la mañana que piensan que van a ocurrir mal durante el día y que cuando lleguen por la noche comprueben cuántas de esas cosas han ocurrido. Esto lo debes hacer tú también con tu trabajo, porque es algo que está conectado tanto en el coaching como en la psicología. Y entonces la persona te dice, es que no ha ocurrido nada. Entonces, claro, frente a eso, ¿cómo se sienten? Se dan cuenta que de alguna manera han perdido el tiempo esperando algo que no va a ocurrir, pero lo han sentido. No he sido yo que les he explicado, no, es que esto no te ocurre nunca porque no sé qué, porque te adelantas, porque la estadística dice, todo esto está muy bien, pero no es emotivo, no me llega. Y tienes que tocarme el corazón, tienes que tocarme la emoción, si no, no llega. Y otra de las cosas que para mí es muy importante cuando empezamos en todos estos trabajos es que hay que ser amable y paciente con uno mismo. Dejar de decirse, qué idiota que soy, pero qué mal que lo hago, pero es que ¿cómo puede ser que...? Hoy están. Autocompasivos. Sí, claro, totalmente. Autocompasivos. Soy amable, soy respetuoso Conmigo con lo que estoy mismo. sintiendo, con esta experiencia que me toca vivir y que está despertando en mí emociones. Y cuántas veces nos criticamos, somos nuestros propios jueces, nuestros propios verdugos, porque no nos permitimos sentir en base a esa experiencia en la que estamos viviendo. Y con ello me viene a la mente en este momento, Helen, de que, y hablando desde el amor, muchas veces existen o existimos personas con heridas emocionales que ni siquiera sabemos que están aquí en nuestro corazón, que están ahí en el alma y que las venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, desde nuestra infancia. Otras todavía no pueden responsabilizarse de sí mismas, es decir, conocen cuáles son esas heridas que tienen, pero no están dispuestas a responsabilizarse de sí. Y con esa mochila emocional van viajando por la vida con, piedritas de la tristeza, piedras de resentimiento, de odio, de ira, de envidia, de frustraciones, de muchos complejos. Y con esas piedritas que llevan en su mochila emocional, intentan
relacionarse con las demás personas, pero desde la escasez. Y van lastimando a otras personas, las van violentando no solamente de manera física, sino con esa violencia que nosotras como terapeutas sabemos que las heridas físicas van a sanar en algún momento, pero las heridas emocionales, esas que vas dejando en el alma, llevan muchísimo tiempo para poder sanar. Entonces, ¿cómo podemos poner límites a estas personas que están heridas? Hemos de ser conscientes de que todos en mayor o menor medida estamos heridos. Nosotros nos hemos construido en base de nuestras experiencias emocionales desde los 0 hasta los 20 años que se cierran nuestras personalidad. Y a partir de ahí vamos repitiendo lo que para nosotros está bien colocado, ¿no? Ese niño que su padre le pegaba cachetes y siente que gracias a que su padre le pegó cachetes, él es un hombre hecho y derecho, ese señor pegará cachetes a sus hijos, porque esa experiencia emocional él la ha abrazado como un regalo, ¿vale? En cambio, el niño que esos cachetes le hicieron daño y los ha vivido como un dolor, como un daño, se opondrá a ser un padre que dé cachetes. Y entonces, como no sabe cómo gestionarlo porque no ha sanado su herida infantil, se convierte en un padre extremadamente permisivo, que incluso puede llegar a ser un padre descuidado, donde los niños no sientan que tienen límites. Con lo cual, fíjate, ¿no? Con toda la mejor intención del mundo, porque como funcionamos por imitación o por oposición, o sea, yo voy reproduciendo cadenas donde voy traspasando las heridas de una generación a otra. Hay gente que no se atreve a enfrentar a eso porque no sostiene el dolor emocional, que sería mirar de frente que mi papá o mi mamá no han hecho las cosas correctamente, o cómo a mí me habría sido sano. Y como yo no puedo mirar de frente eso, porque representaría aún más dolor que el dolor que me han causado, entonces lo que hago es un poco la técnica avestruz, escondo la cabeza bajo el suelo y sigo naturalizando conductas que me hirieron. Entonces voy por la vida empujando e hiriendo a los demás porque yo no me atrevo a confrontar eso. Entonces, evidentemente, si yo estoy delante de una persona que va por la vida hiriendo, es bueno que yo vea el niño pequeño que hay en él herido, pero luego tengo que ponerme en mi lugar y decidir, quiero ser un niño herido por ese niño herido, o sea, quiero ser un niño maltratado por el matón de la clase, ¿vale? O quiero ser una persona que para al matón de la clase y lo elimina de su vida. Entonces, cuando yo ya soy adulto y me trabajo e intento entenderme, e intento abrazar sobre todo quién soy y entender quién soy, y sobre todo entender que somos víctimas de otras víctimas. No hay buenos y malos en esta película, sino que somos víctimas de otras víctimas. Por lo tanto, si yo ya entiendo que ese padre o esa madre que me hirió, sin ser consciente de que lo estaba haciendo, ya lo intentó hacer mejor de lo que lo hicieron con él o con ella, yo puedo perdonarle y perdonarme por lo que estoy sintiendo. Y a partir de aquí, como decía Freud, matar al padre quiere decir bajarlo del pedestal y colocarlo como una persona de igual a igual conmigo. Y a partir de ahí comportarme como un adulto con esa persona y entender que es como es y no sabe hacer las cosas de otra manera y aprender a mantener una relación con esa persona acorde con la realidad que esa persona me ha ofrecido y me ofrece. Si es una persona que va a herir siempre, yo siempre digo lo mismo, calcula el tiempo que puedes estar con esa persona sin que te hiera y estate con él en eso. Y si esa persona no te va a herir, si vais a tomar un café a un bar porque le pueden mucho las formas, no quedes en su casa para tomar un café, aunque sea tu mamá, es igual, queda en la cafetería para hacer un café. No te sirvas como víctima propiciatoria,
Simplemente recupera el control. Eres un adulto y tú decides los tiempos y cómo lo gestionas. Y es así como yo empiezo a recuperar mi autoamor, como yo empiezo a amarme a mí mismo, entendiendo que vengo de una historia que no la voy a poder cambiar, pero sí puedo reinterpretarla y convertirla en una arma de crecimiento personal. No es soy así gracias a ellos, no, soy así a pesar de ellos. Y eso me da un valor que de otra manera no hubiera tenido. Para mí es así como hemos de irlo girando y realmente con mucho amor, ¿eh? O sea, sobre todo hacia mí, porque no he sabido entenderlo de otra manera, o sea, y hacia ellos porque no supieron hacerlo de otra manera. Que aquí aparecería de nuevo la palabra, desde la autocompasión, actúo con respeto y con amabilidad conmigo mismo, conmigo misma, pero también soy compasivo con los demás. En este caso, por el ejemplo en el que nos enmarcas, soy compasiva con mis padres. ¿Por qué? Porque como lo sabemos también como terapeutas o porque lo hemos vivido también en la vida propia, pues lo dijiste ahorita, las víctimas de las víctimas. Y muchas veces nuestros padres o nosotras mismas como madres, como padres de familia, somos lo que a nosotros nos pudieron dar. Y ya nosotros vamos teniendo la capacidad poco a poco, como les digo yo a mis coachees, de ir multiplicando eso que a nosotros nos dieron, pero de manera positiva, desde el amor. Pero esto se logra con un gran trabajo personal, con ir hacia adentro de nosotros mismos, observando, siendo testigo de qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, desde dónde estoy haciendo, para poder nosotros desde el autoconocimiento transformar esas emociones, esos pensamientos e incluso estas conductas que me están llevando a lastimar a otras personas. ¿Sí? Y cómo nosotros a veces, y lo dijiste claramente, y es algo que uno como terapeuta, al menos yo cuando voy a iniciar una sesión, yo les digo que es un proceso doloroso, porque habrás de tocar tus heridas. Y entre más profundo viajes hacia adentro de ti, más irás descubriendo esa parte que te duele. Pero también es un viaje totalmente libertador y sanador. Pero dar ese paso, realmente pocas personas lo experimentamos en la vida, y en tanto pues hay otra parte de la población en donde también a nosotros nos toca ser compasivos y comprender que la otra persona está dolida. Pero por eso era la pregunta, ¿es válido poner ese límite? Y cuando tú dices poner esa distancia, es otro tema también que es frecuente en una sesión, cuando nuestros clientes, nuestros pacientes nos dicen, pero ¿cómo voy a poner distancia con mi madre? ¿Cómo voy a poner distancia con mi hermano o con mi hermana? Entonces, Aceptando que es como es, que aunque sea mi hermano, aunque sea mi madre, aunque sea mi abuela, es quien es y es como es. Y si no vamos, y si va a herirme siempre, yo no le voy a dejar tirado ni le voy a dejar abandonado, pero voy a regular los tiempos y la manera de relacionarnos, porque si no, lo que estoy haciendo es dejar que me revictimicen. A ver, a un esposo o a una esposa podemos darle puerta, al menos aquí se dice así, darle puerta, votarlo, ¿vale? Si me maltrata físicamente o me maltrata psicológicamente o hace las dos cosas. Aunque sea el papá de mis niños, puedo darle puerta, ¿vale? A mi mamá no voy a poderle dar puerta. Y en algunas situaciones, además, si soy hijo único, no voy a poder darle puerta.
tengo una responsabilidad moral y social a la que tengo que responder. Además, en Europa, si tú abandonas a tus progenitores ancianos, vas a la cárcel. O sea que me refiero a que además tengo una obligación no solo moral, sino legal de estar ahí. Pero lo que sí que puedo hacer es aprender a entender que las palabras que salen de la boca de esa persona no van dirigidas a mí, se les está diciendo a ella misma. Cuando me está agrediendo a mí, esa persona está hablando de ella. Y si yo soy capaz de colocarme ese chubasquero, de darme cuenta de que yo simplemente soy un espejo de lo que ella ve, entonces esas palabras no me van a doler tan intensamente, ni me van a molestar tanto. Y cuando la persona aprende a analizar la vida de ellos para ver también qué hemos heredado nosotros, se da cuenta que muchas veces aquello que a mí me está diciendo era lo que su mamá le decía a ella. Por lo tanto, no me está viendo a mí, se está viendo a sí misma. A pesar de eso, voy a ser consciente de que voy a regular los tiempos. Que si tengo ayudas y puedo ponerle personas que le cuiden y yo pasando 3 horas a visitar que todo esté correcto, que la medicación esté correcta, que la están tratando correctamente, pero esa persona la mantenemos en casa porque ella necesita y quiere seguir en su casa y no quiere ir a una residencia, ¿vale? Pues que le doy 3 horas de mi tiempo, que le puedo dar 1 hora y media porque más es un infierno, pues regulo eso. Y yo estoy atendiéndola, estoy cuidándola, pero no me estoy poniendo en peligro ni me estoy revictimizando. No, es que tengo que llevar a mi mamá a mi casa, pero eso va a destruir a mi familia. No, para. O sea, analiza. O sea, los que vienen hacia adelante son tan o más importantes que los que vienen hacia atrás. Y si yo sé que entrar a mi mamá o a mi papá en mi casa va a destruir a los que van hacia adelante, no, voy a tenerlo bien cuidado, pero no lo voy a llevar a mi casa, aunque esa persona me lo exija y me diga que soy una mala hija si no lo hago. No, no, eres un mal padre por estarme exigiendo eso. Entonces, tengo que ir, evidentemente, trabajándolo. Y cuando hablamos de trabajar con uno mismo, hablamos de un trabajo para el resto de nuestra vida. Los primeros tiempos de sesiones y los primeros tiempos de trabajo personal son para entender los mecanismos que yo necesito para poder afrontar las cosas, los mecanismos que yo necesito para aprender a quererme, los mecanismos que yo necesito para poder comprender. Pero después, o sea, porque situaciones en mi vida irán apareciendo a lo largo de toda mi vida para las que no estaba preparado ni las había tenido contempladas. Por lo tanto, esas herramientas son las que me van a tener que servir para cuando aparezcan esas situaciones al cabo de 20 años de haber dejado de hacer coach o de haber dejado al psicólogo con el que he estado trabajando, esas son las herramientas que me van a servir para afrontar los cambios inesperados que van a aparecer en mi vida y que me van a dar una visión de mí nueva. Porque he aprendido a amarme, he aprendido a escucharme, a respetarme. Y aquí estamos planteando un contexto en donde el hijo tiene que poner límites. Y hay una parte de la población, y me encantó esto porque fíjate, en México también, Helen, tristemente también ya se legisló, ya existe una ley en donde cuando los hijos también abandonan a los padres, pues también van encarcelados. La ley los obliga a cuidar a sus padres. Ya no digo amarlos porque el amor no lo puedes obligar, pero cuidar por esa responsabilidad moral y social de la que hablas. Pero existe esa población también vulnerable de esos padres que se encuentran en una tercera edad y donde de repente los hijos, con esas heridas de la infancia, emocionales o psicológicas, que pueden llegar a los 40, a los 50 años, 60 tal vez, 60, todavía sí. siguen con esa herida sangrando y se vuelven en los tiranos de sus padres. Los maltratan, cambian el papel.
Claro, faltándoles al respeto, golpeándolos. ¿Cómo pueden aquí? Si ya hablamos de que el hijo puede poner esos límites a los papás sin olvidarse de ellos, pero sí regulando esos espacios de tiempo con los que voy a convivir, sin permitir que eso permee todavía en mí desde un amor propio. Pero ahora, Helen, volteemos la tortilla, como decimos en México. Vamos a darle la otra cara de la moneda. El ¿Qué papá o la pasa? mamá maltratados, ¿sí? Claro, que sabemos que existe, Helen, Y sabemos que tanto. existe. ¿Qué puede hacer un papá que se encuentra en esas condiciones en donde el hijo es el tirano, en donde el hijo violenta a los padres de manera física, de manera verbal, emocional? ¿Qué hacer ese papá? Evidentemente ahí dependerá también de la edad de esos papás. Si son unos papás de 70 años, ellos pueden pedir, cuando hay legislado, también hay legislado en la otra dirección, o sea, ellos pueden pedir ayuda al sistema para que les busque protección o ayuda de esos hijos. El problema está cuando tenemos personas con 80 y tantos años, que esos hijos los tienen porque les pagan una pensión a esos padres y están viviendo. Aquí ocurrió cuando hubo una crisis muy grande en el 2006, que se sacaron de las residencias a muchos papás de 80 y algo para poder cobrar la pensión, porque la familia comía de esa pensión. El problema estaba en que, como si ya los habían ingresado en una residencia, era porque no los querían cuidar, con lo cual esas personas se quedaron totalmente desatendidas y además con malos tratos importantes. Aquí el sistema, el médico, ¿no?, de visita primaria, de atención primaria, observaba, porque es muy evidente cuando hay un maltrato a alguien adulto tan mayor, como también es evidente cuando hay un maltrato a un niño pequeño, porque hay unas reacciones físicas frente al contacto, hay unas obsesiones de repeticiones de cosas, los ves cómo están de nutridos o desnutridos, cómo están con escaras, ¿no?, como tienen esas llaguitas que se hacen de no limpiarles y de todo esto, ¿no? Eso es el médico de atención primaria el que tiene que tener muy claro qué está pasando, y entonces él tiene que denunciar a esa familia que no está atendiendo correctamente al anciano, porque ahí el anciano, por miedo al abandono, no va a denunciar. Es como el niño pequeño, entonces, que por miedo a quedarse sin sus papás le estarán apagando cigarrillos en la piel y el niño te está suplicando que no te lo lleves a los servicios sociales, sino que lo devuelvas al papá, y te dicen, me portaré bien. Y tú piensas, pues que no es que tú te portes bien, es igual, cualquier excusa le será válida para volverte a apagar cigarrillos en la piel. Esa persona está enferma mental, no es responsable realmente, ni tiene las capacidades de cuidar a un niño. Entonces, el anciano, cuando ya está en esa edad, somos el sistema, el entorno, el que tenemos que prestar atención y realmente denunciar si están habiendo ese tipo de abusos o de malos tratos, porque ellos ya no tendrán la capacidad de poderlo hacer. Esa es la triste realidad, ¿eh? Y son dos poblaciones, hablando de la infancia y hablando de la tercera edad, son dos poblaciones totalmente vulnerables que pueden ser, como bien lo dijiste, revictimizadas por las propias víctimas que en algún momento fueron, pero que son realidades crudas, crueles, que de repente uno quisiera evitar tocar el tema, pero que realmente existen. ¿Cómo Sí. podemos nosotros, Helen, dejar de relacionarnos con las demás personas desde esos conflictos internos? Yo ya sé que esa persona tiene esas heridas emocionales, comprendo que hay conflictos internos que no le permiten tal vez ser una mejor persona. Eh, y que están relacionándose con los demás desde la carencia. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros conectar desde nuestra propia fuente? Es decir, desde sentirme una persona abundante en el amor y que puedo dar lo mejor a los demás sin esperar, híjola, sin esperar
ni necesitar recibir del otro, porque eso a veces también da para abajo ese amor propio. Dicen los jóvenes en México, me dio un bajón, dice, me dio un bajón en eso. A ver, hemos de entender que si doy esperando recibir, no estoy dando. O sea, estoy haciendo una transacción comercial. O sea, te doy y te cuido para que entonces tú me des a mí y me cuides a mí. No, yo tengo que ser consciente cuando lo hago desde ese amor que te doy a ti, pero cuando yo necesite algo, me lo dará quien me lo dé. O sea, yo hoy puedo ayudarte, yo qué sé, a hacer un traslado de muebles porque te cambias de casa, pero no te lo hago para que tú me lo hagas a mí cuando yo tenga que hacer un traslado. No, o sea, yo lo hago contigo y por ti porque me va bien, porque me sale de dentro y porque me apetece. Pero el día que yo tenga que hacerlo, a lo mejor la persona que se me ofrecerá cuando yo comente que necesito ayuda, no serás tú, porque en ese momento a lo mejor no puedes, estás embarazada, tienes un niño pequeño o estás cuidando de personas o estás trabajando ese día y no vas a poder hacerlo por mucho que tú me hayas hecho ese favor a mí. Pero en cambio habrá otra persona que me vendrá y me dirá. El problema está en cuando yo quiero que me lo haga aquel que yo se lo he hecho. Ahí yo no he dado con el corazón. Cuando yo doy con el corazón, cuando yo conecto con la abundancia, es cuando yo entiendo que cuando yo hago algo por alguien, será el universo el encargado de devolvérmelo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el día que yo necesite algo, aparecerá alguien que se me ofrecerá y me lo hará. Y aunque ese alguien no sea íntimo mío, se lo voy a aceptar, porque si no, la que está negándose la abundancia soy yo. Porque luego te encuentras con personas que, no, si no me lo hacen los conocidos, no, yo no acepto nada de nadie que no conozca. Y A esto me ver, encanta, ¿eh? Esto que estás diciendo me encanta y resueno muchísimo porque creo y siento que cuando nosotros nos damos sintiéndonos muy bendecidos o bendecidas, sintiendo que tenemos todo para poder darnos a los demás, sin duda alguna, todo lo que nosotros damos sin condición regresa a nosotros de manera extraordinariamente multiplicada. mira, yo no te voy a saber decir si multiplica o no, pero sé que vuelve. O sea, pero porque tú no estás con el foco de atención, con tu atención selectiva, marcando y cargando únicamente que te ha de volver por un canal determinado, sino que tu atención selectiva está abierta a que llegue por donde tenga que llegar. A ver, yo he hecho favores a gente que muy probablemente nunca me van a devolver porque en un momento dado dejaron de estar con mi vida, no por problemas, sino porque, bueno, circunstancias de la vida y esas personas siguen su camino y tú sigues el tuyo, ¿vale? En cambio, siempre que he necesitado algo o alguien ha aparecido. Antes, con el micro cerrado, estábamos hablando y yo te decía que estoy enamorada de este último, de ese restyling que le han hecho a este cuento sobre Imagero, cuentos de la Amazonía, que me encontré con una persona que conocí hace 5 o 6 años, que le pedí un trailer book para ese libro del chamán, que estuvo entre los 30 más vendidos durante casi 3 años. Ese hombre me hizo un trailer book para ese libro y luego había ido pidiéndole cositas. Es una persona con un corazón muy grande, muy amable, muy cercano. Y después del COVID, bueno, yo conecté con unas personas de Ahora Canadá y de Cuéntame un libro y con una muchacha Emma Gladys que está en Miami y con Frank Gatto, que también es un escritor, y empezamos a hacer directos por Instagram y cosas, y soy una fan de Agatha Christie, y estuve hablándoles de cosas de Agatha Christie, bueno, que hubo muy buena sinergia. Total que de pronto yo me enteré que este señor, Alberto, había publicado su primera novela, porque él hacía ilustraciones para cuentos y escribía cuentos de niños. Entonces, había escrito su primera novela. Yo no dije nada, la pedí, la compré, me la leí. Y entonces, los de Canadá, los de Cuéntame un libro de Ahora Canadá, me pidieron que para San Jordi yo dijera un libro que yo hubiera leído durante el año que me hubiera gustado mucho. Yo entendí que me pedían un libro, no mi libro.
que mucha gente habló de su libro. Yo no, yo hablé del libro de este señor, porque cuando lo leía, y también se lo regalé a una amiga que lee mis libros, me dijo, ¡hala! Si es como leerte a ti, ¡qué pasada! Si me hubieran dicho que lo has escrito tú, te diría que sí. Y hablé de ese libro, total, que esta gente se puso en contacto con él. Y de ahí surgió que él, bueno, se sintiera muy agradecido, pero es que no lo hice para que me lo agradeciera, es que su libro me pareció genial. O sea, entonces, bueno, me preguntaron por un libro, lo recomendé porque me gustó y me salió del alma. Bueno, pues a partir de aquí ha surgido una colaboración de trabajo con esta persona que es que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y yo estuve en Santander, que él es de esa zona, me han invitado a participar con una cosa que se llama Iniciativa Feriucas. O sea, ha salido un contacto maravilloso con otros escritores. O sea, y están surgiendo una serie de contactos, o sea, que no vienen de las personas a las que yo les he hecho favores anteriormente, que no me han hecho ninguno. O sea, están saliendo en ellos. Y por lo tanto, el que no me han hecho ninguno de ellos me es igual. Yo cuando lo hice, no lo hice esperando recibir, ni tengo en cuenta, porque sé que a lo mejor, gracias a todo este giro de tortilla, habrá gente de aquí que de pronto empezará a acordarse de que no soy americana, sino que estoy aquí porque me tienen asociada como americana, o sea, de que estoy aquí y se generan sinergias aquí. O sea, Porque realmente los dos se dieron desde la abundancia. O sea, totalmente. y eso es cuando realmente el amor propio va naciendo en nosotros y cuando desde ese amor propio nos podemos dar a los demás. Porque como decía uno de mis maestros, de mis tutores en terapia transpersonal, en esta especialización, no es lo mismo dar que darse. Y ante esto se me ocurre preguntarte, ¿cómo podríamos nosotros compartirle a las personas que ahorita nos están escuchando y a manera de un cierre fabuloso y dejarles precisamente herramientas para la vida? ¿Qué técnicas, qué prácticas, qué actividades, qué hábitos, como lo queramos llamar, lo podamos llamar, pueden realizar las personas para amarse a sí mismas? Bueno, lo primero de todo para mí es que se pregunten un poco la pregunta del milagro, ¿vale? Es si yo mañana cuando me levantara de la cama eh, fuera la persona que quiero ser, ¿qué sentiría? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo me vestiría o me cuidaría para presentarme hacia los demás? Y además, teniendo en cuenta el día que tendré mañana, ¿qué actitudes yo tendría hacia las demás personas? Y escribirlo e irnos a dormir. Al día siguiente, por la mañana, cuando nos levantemos, releer lo que he escrito y mirándonos luego en el espejo, decidir una de esas cosas que he escrito, que he apuntado, hacerla a lo largo de todo el día. Puede ser sonreír a todo el mundo que, aunque no le conozca, darle los buenos días o celebrarle las navidades, es igual, o sea, algo, hacerle un favor a un compañero de trabajo, llevarle el café a ese compañero que me lo trae siempre porque yo siempre voy aturullado, o sea, algo, lo mínimo, lo más pequeñito, pero hacerlo. Luego por la noche, cuando vuelva a llegar a casa, o sea, y me vaya a ir a dormir, volver a preguntarme, con el día que tengo mañana, si esta noche hubiera ocurrido el milagro, cómo me sentiría, qué pensaría, qué haría, qué no haría, qué diría, qué no diría. Mañana, con el día que tengo, por la mañana. A la mañana siguiente vuelvo a leer y vuelvo a hacerlo. Es curiosísimo porque el milagro ocurre tan rápidamente que a mí hay gente que me dice, es que tú en ese ejercicio me has hecho magia, de esas magias que tú aprendiste con esas otras culturas. Y siempre les digo, no, la magia la has hecho tú. Pues eso es muy importante para todos nuestros amigos y amigas mundiales que nos acompañan en este episodio, creer y sentir que dentro de cada uno, de cada una de ustedes existe una magia divina y que ustedes cuentan con dones, con talentos, con virtudes que sin duda alguna
los hace y nos hace personas únicas, personas extraordinarias, y que dentro de nosotros existe todo el potencial para amarnos y para amar, para ser lo que nosotros queremos ser en la vida, pero también desde el amor, del respeto, de la amabilidad, permitir también y respetar lo que el otro quiere ser. Pues amigos, hemos llegado al final de este episodio del podcast Llévame contigo y vuela. Espero de todo corazón que hayan encontrado inspiración a través de la presencia de esta hermosa mujer, Helen Flix, y que consideren todas esas palabras valiosas, llenas de experiencia y de sabiduría, de cómo recuperar ese amor propio, de cómo cuidar el amor propio, cómo poder también establecer esos límites sanos con esas personas que nosotros amamos. Y antes de despedirme, estoy segura que todos y todas querrán saber cómo pueden seguir en contacto con Helen. Así que por favor, Helen, diles a todos y a todas las personas que nos están escuchando en esta ocasión, en dónde te pueden encontrar. Mira, pueden ver cosas sobre mí en el Instagram, Helenflix. Simplemente es un Instagram abierto. También en mi canal de YouTube, que es también Helenflix. Y evidentemente a través de mi, ¿cómo se llama esto? Mi email, ¿vale? Que es helenflix@copc.cat, es el del Colegio de Psicólogos de Cataluña, por eso tiene esas siglas así complicadas. Pero por Instagram como por el canal de YouTube es fácil poderme encontrar, y evidentemente en mi página web. Eso Y es que tu también... podcast, porque también Helen Sí, está sí, incursionando como podcaster, y diles cómo se llama tu podcast. abiertamente. Muy bien, pues amigos, Abierto. aquí tienen toda la información. De todas maneras, nosotros vamos a compartirles en las redes sociales de Carla Zulema Coach y de Llévame Contigo y Vuela, cómo ustedes pueden seguir el contenido de Helen, de tener un acercamiento de manera online con ella y poder todavía crecer aún más y ser mejores personas. Los animo a que compartan este episodio con amigos, con familiares, que puedan necesitar ese impulso para ser cada día una mejor persona. Seguras estamos que juntos, juntas, podemos difundir las diferentes maneras en que podemos transformar nuestra vida de una manera muy consciente. Así que los espero en un nuevo capítulo de Llévame contigo y vuela.